Ahí está. Bueno, eh, ¿cómo andan, gurisas? ¿Todo bien? No sé cuántos seremos hoy, si se conectarán alguno más en un rato o algo. Sé que alguno capaz que no puede conectarse, pero bueno, está, seremos lo que seamos. Lo que les iba a preguntar es cómo... Ah, mira, acá está Luis tratando de entrar. Esperen, que ya lo admito. Bien, lo primero que les quería preguntar es cómo va el tema de las visitas a la empresa, si ya pudieron hacer alguna visita, alguna entrevista, si ya pudieron moverse con ese sentido. Quería preguntarles un poco sobre eso. En Hola, mi buenas grupo, tardes. Hola, buenas tardes. Misaela, sí, estabas diciendo. sí que en mi grupo ya Diego, en este caso, que es el que trabaja en la empresa, ya está tratando de coordinar la entrevista, así que en cualquier momento él nos avisa cuando podamos. Bien, bien. En el nuestro terminamos con el tema de las preguntas que se iban a poner y la semana que viene está creo que pautado que se haga. Luis, ¿vos en qué grupo estabas concretamente? ¿En cuál es que estabas vos, Luis? El que hacía el trabajo en Guichón. En Guichón, acá. Espera que... tengo Con que agregar... Alfonso, Sí, espera, déjame agregarte. Espera, aunque que no te había agregado, bueno, estaba fijándome. Deme un segundo que con la lapicera. Bien. Luis Rialán, estás en el grupo de Romina Pardomo, Andrés Rialdán. Ah, no, soy sos vos, yo. Andrés, sos vos. Estaba porque entonces te Re, tengo como Re Andrés. Alan. Re ¿Qué? Alan, Luis Andrés. Luis Andrés. Está. Re Alan. Realan. Acá lo leí mal, perdón. Nosotros ya tenemos definida toda el encabezado, las preguntas, formato, y en esta semana que viene, Alfonso, si mal no recuerdo, ya había coordinado con el gerente de planta como para ir a hacer el encargue. Creo Bien. que va a ser grabada. Está, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Para que ustedes después puedan tranquilamente desgrabarla y transcribirla, que la transcribe igual con IA, que es bastante más rápido, creo. Y después la pueden analizar. ¿Está? Bien. Entonces, la idea. Teníamos una consulta, Sí, Rodrigo, ahí con el tema del número de preguntas. Y si vos, previo a hacer el encargue, querés pegarle después una bichada, te compartimos el link para ver qué es lo que vamos a preguntar, si Dale, estás de acuerdo. ¿cuándo dijeron que le iban a hacer o tentativamente? Esta semana próxima. Esta semana próxima. Yo le pego una bichada así. Si quieren lo que Está. podemos hacer, Ulises, para que sea más rápido, cuando las tengan, me las pasan por WhatsApp, ¿está? Por privado, me escribe alguno del grupo Sí. y me las pasan y yo le pego una bichada y les digo rápido a ver Está. si se puede Lo cambiar tenemos algo o en no. un, lo tenemos en un sheet de Drive, de Word, así que te paso el link. Bárbaro. Dale. Misaela, una pregunta. ¿Cuál era el tema de ustedes que no lo tengo justo anotado acá? ¿Tema de qué, perdón? El tema no, perdón. La empresa a la que ustedes querían ir a visitar, ¿cuál era? O sea, me quedé con el tema porque todavía en realidad no lo desarrollaron el tema, pero... Sí, sí, es el depósito de Paprika, lo que es Paprika y Sí, que abarca Guapa y todo lo demás. Paprika. ¿En dónde? Sé que es en Montevideo, pero no sé muy bien la... Está, es Montevideo. Sí, sí. Bien, está. Depósito de Paprika. Bien, porque me faltaba el tema a ustedes. Bien. ¿Y el grupo de Nadia? Nosotros estamos ahí también con las preguntas, ya nos quedan retoques finales y ya podríamos hacer lo mismo también, compartirlas contigo, mostrarte a ver qué te Bien, parece. bárbaro. Sí, sí, me las mandan cuando las tengan, me las mandan por WhatsApp y yo se las voy bichando y les doy una devolución ahí como para que la puedan aplicar. Acuérdense también de cuando vayan a la visita a hacer una observación del lugar y todo eso, ¿eh? Sí, ¿Tá? Si pueden registrar sacar alguna fotos, imagen, videos si nos todo lo que dejan. puedan, todo lo que puedan a los grupos, ¿está? Por un tema de que Perfecto.
contra más información tienen, mejor van a poder justificar la pertinencia, por así decirlo, del problema de investigación que van a investigar. ¿Me explico? Sí. Porque cuando tengamos todo eso, ahí vamos a fundar el problema de investigación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bárbaro. Consulta. Sinceridad necesito porque necesito saber si sí o no. ¿Pudieron ver capaz que se le pasa que lo subí hace poquito? ¿Pudieron ver el tema de las normas APA? No. No, profe, la verdad que yo anduve en la plataforma y no encontré, no. No, pasa que la subí creo que anteayer o ayer, no me acuerdo. Subí hace poco, es verdad. Las miro, o sea, yo un poco conocimiento tengo de eso, pero las miro, porque van cambiando. Capaz que lo que podía hacer, porque yo ¿qué pasa, Ulises? Es algo muy importante en la tesis, ¿tá? Es muy importante porque ustedes van a tener que citar, parafrasear cuando construyan el marco teórico y todo eso. Entonces es algo que yo, en base a lo que he visto a lo largo de los años, es algo que les cuesta mucho, ¿tá? A ustedes, ¿cómo se llama esto? Aplicarlo, claro, incorporarlo al principio. Entonces, yo pensaba que capaz que si bien les subí el video de las normas APA que tuve con la clase anterior, yo no sé si prefieren ustedes que yo le dedique esta clase, por lo menos yo sé que son 3 integrantes, pero capaz que puede quedar más claro, le dedica a ustedes el cómo cómo utilizar las normas APA y les enseña a citar, parafrasear y hacer una bibliografía. No sé, como ustedes quieran, si no voy a otro tema. Como quieras. No sé lo que vos decías, profe, yo con el tema de la norma es un formato que hay que respetar en el texto y están bastante claras en cuanto a la aplicación, el alcance y todo, o sea, está escrito por todos lados, o sea, no solo en donde vos lo ponés. Entonces, creo que ir armándolo en función de eso y después irlo corrigiendo, no sé si amerita dedicarle una clase, pero depende de cada uno. Está perfecto. No, yo le consultaba a Ulises porque me pasa de que a veces, lo percibo siempre, todos los años, que a veces se les hace difícil a algunos el manejo de las normas APA, o sea, del citado, el parafraseado, porque la realidad es que capaz que alguno de ustedes sí pueda prevenir de otras carreras, de haberlos aplicado, pero hay algunos que vieron que están haciendo su primera carrera, por ejemplo, a partir de esta o lo que sea, y no han tenido experiencias previas de realizar ningún tipo de manejo de normas APA, no han trabajado en eso. Entonces me pasaba con algunos grupos, pero tranqui. Vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que quiero ver hoy, si no es esto, porque ya se lo subí, cualquier cosa miran el Meet de la clase pasada. Yo lo que quería comentarles hoy un poquito es explicarle un poquito sobre los objetivos y las hipótesis, que todavía, si bien no hemos, falta desarrollar el problema de investigación primero, creo que sería bueno empezar un poquito a ver ese tema. No sé qué les parece. Sí, por mí sí. Sí, claro. Bien, aguanten un segundito. Que quiero ir a la plataforma de ustedes. Yo sé que algo comenté, pero en realidad, si no me equivoco, no lo hemos visto todavía. Corríjame ustedes si lo vimos, pero me parece que no lo vimos realmente en profundidad. El tema del problema de investigación. El problema de investigación sí lo vimos. Eso sí lo tengo anotado acá, que tuvimos un meet sobre eso. Pero el tema de las hipótesis y los objetivos, yo no sé si está del todo claro. Lo vimos por arriba, más o menos. ¿Lo vimos por arriba? Sí, entonces, cuando dijimos el problema de investigación hablamos un poquito ahí de lo que era hipótesis. Voy a hacer así, voy a hablar un poquito de objetivo, hipótesis, y ya también voy a introducir un poquito la idea del marco teórico, ¿tá? La idea de lo que es el marco teórico, ¿les parece? Así vamos, por lo menos identificando. Yo sé que esto falta todavía porque, como les digo, es necesario que ustedes tengan el problema de investigación para poder tener todas estas partes. Pero sí me parece que está bueno ir viéndolo porque son las cosas que se nos vienen ahora. O sea, ustedes después de tener el problema de investigación a partir de la entrevista y eso, y la observación y eso, ustedes van a tener que desarrollar los objetivos, las hipótesis y luego el marco teórico. La realidad, Ulises, es que yo, esto se los comenté previamente, pero me gustaría hacer hincapié, no he hecho meet con otros profesores de las áreas de logística, porque no quiero hacer un meet con otros profesores hasta que no tengamos los problemas de investigación. Cuando nosotros tengamos los problemas de investigación, ¿tá?
ahí yo quiero enseguida hacer un meet con algunos profesores de ustedes de las áreas específicas, puede ser Garategui, puede ser Diana, puede ser Ana Castro, etc. O con todos ellos, porque la idea es que ellos le den el feedback de si el problema de investigación está bien en el sentido no metodológico, sino en el sentido logístico de tema, ¿me explico? Entonces por eso nuestras meet han sido particularmente conmigo, porque de momento no tenemos todavía el elemento logístico para el desarrollo, para la incorporación de los otros profesores, ¿tá? Cuando tengamos ese elemento logístico, que es literalmente el problema, ahí haremos meet con los colegas. De hecho, el segundo semestre voy a tratar de hacer meet con colegas lo más seguido que pueda, ¿tá? Dicho esto, voy a tratar de hablar un poquito de los objetivos, ¿tá? De las hipótesis y del marco teórico, ¿de acuerdo? Bien. Primero que nada, chiquines, una cosa que ustedes ya lo habíamos mencionado en meet anteriores, es que se tiene que generar una especie de hilo conductor perfectamente claro entre el problema de investigación que vamos a desarrollar, entre los objetivos que vamos a plantear y entre las hipótesis que vamos a tener, ¿tá? Esto es siempre muy importante tenerlo presente porque es muy común que a veces tendamos a, por ejemplo, en los objetivos específicos, que como que tocan diferentes cositas, irnos por las ramas, irnos a cosas que a lo mejor no deberíamos irnos, ¿tá? Por eso siempre traten de pensar estos 3 puntos como una especie de todo armonioso, donde parto de mi pregunta-problema y las variables centrales de mi pregunta-problema, y de ahí voy desembocando en el objetivo que tengo y posteriormente en las hipótesis o la hipótesis, porque no necesariamente tienen por qué hacer más de una, pueden hacer una si desean, ¿está? Recuerden, chiquines, que lo ideal sería que en respecto al problema ustedes identifiquen rápidamente, cuando vayan a pensarlo, cuáles son las variables principales que yo voy a estudiar, ¿tá? Las variables, recuerden que son como las cualidades del fenómeno que yo quiero estudiar, ¿tá? Yo, por ejemplo, voy a estudiar algo dentro de lo que vendría a ser el transporte. Bueno, ¿qué variables yo quiero estudiar respecto al transporte en esta empresa? Quiero estudiar, por ejemplo, los tiempos, ¿tá? Y los tiempos, los plazos, no sé, quiero estudiar algo vinculado a la capacitación de los choferes, quiero estudiar, no sé, no sé, o sea, ustedes van a tener que elegir esos diferentes elementos del problema principal que quieren abordar, del tema principal que quieren abordar. Ustedes dentro de logística tienen como diferentes sectores donde pueden poner el ojo en la empresa. Bueno, en esos sectores recuerden, traten de elegir las variables que van a centrarse. ¿Por qué? Porque así limitan el universo de estudio. Ha pasado en otros años, chines, que ustedes a veces quieren tocar demasiados temas logísticos al mismo tiempo, ¿tá? Es como que quieren expandir la investigación a montones de elementos desde el punto de vista logístico. Y a veces terminan abriendo tanto el paraguas que los profesores de logística, por ejemplo, les dicen que cierren un poco la temática, que se enfoquen en una o dos o 3 como mucho variables que van a estudiar. Porque si ustedes empiezan a abrir aristas, por ejemplo, no sé, quieren ver el ordenamiento del depósito, quieren ver también los etiquetados, quieren estudiar también el tema de el software donde se guarda todos los datos sobre el depósito, quieren ver, y cuando querés ver tocas demasiados temas que serían un tema en sí mismo. Entonces recuerden eso, identifiquen bien aquellos elementos que quieren estudiar y tampoco quieran tocar todo. Es preferible que se centren en elementos más concretos que puedan abordar a lo largo del año, que puedan llegar a que se tracen objetivos y elementos a estudiar muy amplios y que terminen yendo para diferentes lugares y no logren alcanzar el objetivo final, ¿tá? Esto, como les digo, por experiencia, porque después les cuesta mucho redondear los trabajos. Quedan enfrascados en análisis y en análisis y en análisis y no terminan de cerrar, ¿tá? Esto respecto al problema, que creo que algo ya lo había mencionado. Ahora bien, ¿qué son los objetivos? Los objetivos son, por un lado, pequeñas no, son metas
que yo tengo a lo largo de mi investigación. Es a dónde yo quiero llegar. ¿Está? Al mismo tiempo, los objetivos son la puesta en práctica, la puesta en acción del problema de investigación. ¿Está? Si, por ejemplo, un problema de investigación mío es analizar la relación entre la mala alimentación y el sobrepeso en trabajadores, choferes, no sé qué, ¿está? O sea, mi pregunta problema sería, ¿existe relación entre el sobrepeso y el trabajo de, no sé, el trabajo nocturno en choferes, papá? Esas son mis variables. Ese sería mi problema de investigación, mi pregunta problema, si existe relación entre estas dos variables. Pero el objetivo es, literalmente, analizar, medir cómo se vincula el sobrepeso y el trabajo nocturno en choferes. ¿Entienden? El objetivo es la puesta en práctica, la puesta en acción de esa pregunta problema que yo me estaba planteando. Aguanten, mi perro quiere abrir la puerta. Ahí está. No sé si se entendió lo que planteé, chiquines. El objetivo es, por un lado, las metas que quiero alcanzar, pero por otro lado es la puesta en acción de lo que quiero hacer. ¿Tá? Es lo que determina, en términos de práctica, lo que yo voy a ejecutar en el trabajo. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, si yo quisiera estudiar sobrepeso y trabajo nocturno, por ejemplo, otro objetivo específico podría ser medir el nivel de masa corporal para evaluar el sobrepeso de los trabajadores. Ese es un objetivo específico. ¿Tá? No es el objetivo principal. El objetivo principal, dijimos, es analizar la relación entre estos dos elementos. ¿Tá? Pero los específicos, recuerden que se desprenden del objetivo general. ¿Tá? Esto quiero aclararlo. Ustedes van a tener que establecer un objetivo general, chiquines, que en este sentido es sencillo de escribir porque es prácticamente lo mismo que la pregunta problema que ustedes se van a plantear, solo que en términos de acción, como les dije, analizar, medir, estudiar, evaluar, calcular, ¿tá? Eso va a ser, ¿tá? Eso es lo que van a utilizar, ¿tá? Y se escribe, como les dije, exactamente igual o prácticamente igual a la pregunta problema, solo que no como pregunta, sino como les dije, como acción, ¿tá? Y los específicos, Ulises, son los objetivos que se van a desprender de ese objetivo general. ¿Tá? Por ejemplo, como les dije, medir el nivel de masa, de grasa corporal o lo que sea para evaluar el nivel de sobrepeso. Yo qué sé. Después, imagínense que van a hacer conocer cuáles trabajadores tienen, o sea, conocer cuáles son los horarios de los trabajadores entrevistados, por ejemplo. Y si trabajan en trabajo nocturno o no, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, son diferentes aspectos que se van a ir desprendiendo de ese tema que yo quiero investigar, de esa pregunta problema. Generalmente, Ulises, para que se vayan estableciendo una idea, es un objetivo general y más o menos 3 objetivos específicos, ¿tá? Que se desprenden de eso, ¿tá? Por ejemplo, no sé, yo podría también hacer otro objetivo específico que se desprende de este problema, que sería, por ejemplo, no sé, ver si existen diferencias respecto al sobrepeso y el trabajo nocturno entre choferes hombres y choferes mujeres, por ejemplo, ¿tá? Esas son pequeñas cosas agregadas que yo voy a evaluar, pero si se fijan, nunca salgo del objetivo general. O sea, nunca me alejo del problema, mejor dicho, de la gran pregunta que yo tengo, ¿tá? Así que eso es importante, Ulises. Ustedes plantéense las variables que quieren estudiar, planteen lo que quieren alcanzar con eso, los objetivos, las metas y la acción que van a llevar a cabo, y luego las diferentes acciones que les van a permitir a ustedes llegar a eso. Esos van a ser los específicos. ¿Se entendió esto, chiquines? ¿Esta separación entre objetivo general y específico? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió perfecto? Bien. ¿Tá? Recuerden que yo a veces soy medio pistola con los ejemplos para logística, pero la idea es lo mismo, ¿tá? Lo único que tenemos que hacer es traspolarlo a lo que vayan a hacer ustedes. Obviamente, cuando ustedes lo hagan, yo se los voy a corregir y vamos a hacer que quede lo más perfecto posible. Obviamente, me voy a valer de la ayuda de los profesores de logística porque si bien
ustedes pueden presentarme un problema de investigación que está bien formulado desde el punto de vista metodológico, puede pasar que los profesores de logística digan, mira, este tema en realidad no es tan logístico, es más de administrativo, por ejemplo. ¿Tá? Que a veces eso pasa. A veces ustedes, tipo, de repente quieren estudiar algo que en realidad es más de un proyecto de estudio de administrativo, de recursos humanos en la empresa, y no tanto desde del área logística. Esto me acuerdo que ha pasado en años anteriores. ¿Tá? Por eso me valgo de los profesores de logística. Porque ellos son los que se dan cuenta de, sí, este tema responde a un tema central para la logística, por ejemplo. Un tema que puede ser abordado desde la logística y no desde otras áreas, como dije, como la administración, etc. Me acuerdo que también había un problema el año pasado, una investigación el año pasado que iba más por el lado del turismo, ¿tá? Porque hablaba un poco de... Me acuerdo que refería a unos compañeros que al final cambiaron de tema, cambiaron de lugar, que ellos eran militares, ¿tá? Y querían hacer un tema en el camping de Santa Teresa. Y era, no me recuerdo el problema exacto, pero el tema era un problema vinculado al ingreso al camping de Santa Teresa, de las personas que van a estar en el camping, un tema vinculado a algo del ingreso, no sé qué. Y me acuerdo que una cosa que se lo terminaron tirando abajo los profesores de logística, el problema, porque consideraron que el tema era más pertinente de un estudio vinculado al turismo o algo así, ¿tá? Que del lado logístico, ¿tá? Una cosa más que me había olvidado, chiquilines, es que ustedes, ¿tá? Tienen la particularidad de que se les pide en la pauta, inclusive, de proyecto que ustedes tienen que hacer, se les pide que el problema que ustedes tienen que estudiar responda a una mejora o intente investigar y al mismo tiempo mejorar algún aspecto logístico de la empresa. Es decir, ustedes no solo van a investigar, sino que un gran objetivo de ustedes, por eso les digo, porque van a tener que ponerlo como objetivo específico, por ejemplo, va a ser generar una mejora dentro de eso que van a investigar. Una mejora que responda, por ejemplo, a elementos de mejora económica para la empresa, es decir, que le ahorre guita a la empresa o que le genere guita a la empresa. Aspectos de tiempo, es decir, que reduzca los tiempos, los plazos, le acorte tiempo logístico a la empresa. Y también, si no me equivoco, eficiencia, es decir, que haga más eficiente el proceso, que obviamente si es más eficiente conllevaría esto que les digo, del tiempo y lo económico, ¿tá? Esto es muy central, gurises, porque el ejemplo que yo les puse recién de la investigación entre como es sobrepeso y como es trabajo nocturnos en choferes, que era un ejemplo cualquiera que les puse, no necesariamente tiene por qué conllevar una mejora. Puedo decir, bueno, no, yo quiero solamente evaluar la relación que hay entre el sobrepeso y el trabajo nocturno. Y chau, sin querer realmente cambiarle la vida al chofer que tiene sobrepeso. ¿Me explico? Pero ustedes no. Ustedes tienen, por un lado, sí, la evaluación de lo que quieren hacer, ¿tá? Sería, en el caso del ejemplo que les puse, sería, sí, quiero evaluar la relación entre el sobrepeso y el trabajo nocturno, pero también quiero reducir, por ejemplo, el sobrepeso del trabajador. ¿Entienden, gurises? Esto transpólenlo a un tema logístico. Sería lo que tienen que hacer ustedes. Evaluar unas variables y un problema, una pregunta-problema, y construir una mejora a partir de eso. ¿Tá? ¿Se entiende? Es decir, chines, dentro del problema de ustedes va a estar también por eso yo creo que ustedes van a tener como se podría decir que van a tener como dos problemas de investigación. Dos preguntas-problema. Una asociada al tema que van a investigar, por así decirlo, que van a evaluar, y otra asociada a lo que quieren mejorar dentro de ese problema. ¿Se entiende esto, chiquines? Sí, Está perfecto, Ulises. Yo esto sé que creo que les había mencionado esto, pero quiero machacarlo porque ahora ya van a ver que cuando ya tengan la entrevista, eso ya van a empezar a delinear cuál va a ser el tema que queremos abordar. Y está bueno eso, que se fijen, bueno, ¿dónde encontramos
un problema? ¿Dónde vemos que la empresa pierde plata, se enlentece, se tranca, hay desorden? ¿Dónde encontramos eso? ¿Está? O dónde podríamos mejorar para que haga, no sé, llega más gente, vaya más rápido, genere más ingresos, genere mejor producción, más producto, que se puedan almacenar más. Bueno, van a evaluar eso y van a poder identificar esos elementos. Recuerden, son dos cosas, medir y luego, a partir de esa medición, establecer formas de mejora. ¿Tá? Que ahí supongo yo, no sé nada de logística, pero supongo yo que ustedes tienen métodos, herramientas, formas de, además de la evaluación, sugerir mejoras en las áreas. ¿Tá? Bien. ¿Se entendió lo de objetivo y lo de problema en general? Sí. Bien. Lo de Sí, buenísimo. hipótesis, Ulises, yo ya lo había mencionado, ¿tá? Creo que lo vimos medio para el pasar cuando hablamos de problema en otro video, ¿tá? Pero quiero repetirlo o repasarlo para que quede bien claro. Perdón que mi perro está re demandante, hoy se cortó pisó un vidrio y se cortó, tiene lastimado la patita izquierda y está como muy pegote hoy. Me tira manotazo, no sé si están viendo. Y a veces me desconcentro un poco. Quédate Sí, quieto, Max. extremadamente mimoso. Pa, mal, está insoportable. ¿Podés quedarte al lado, tranquilo. Ya está. Bueno, yo sigo igual, ¿está? La hipótesis, recuerden que es un supuesto, ¿tá? Una suposición, una especulación que yo tengo sobre el fenómeno que voy a estudiar, ¿tá? Como les dije, si mi fenómeno que voy a estudiar, mi pregunta-problema, es el tema de la relación, el análisis de la relación entre el sobrepeso y el trabajo nocturno, mis hipótesis van a tener que ser supuestos que yo tenga sobre cómo se comporta ese fenómeno en la realidad. Después la realidad puede coincidir o discrepar con mi supuesto, ¿tá? Porque mi supuesto es mío, ¿tá? En cierta medida es subjetivo o no, a ver, es subjetivo en el sentido de que se me ocurre a mí, pero puede también provenir de la teoría, por ejemplo. Si yo estoy leyendo sobre el tema, a veces la teoría que voy leyendo sobre ciertos temas me puede sugerir hipótesis. Pero en el caso de ustedes, estoy 100% seguro de que van a ser hipótesis que van a surgir simplemente de sentido común o especulación que ustedes tengan, ¿tá? Entonces, si mi problema es sobrepeso y trabajo nocturno, mi hipótesis podría ser que hay una relación estrecha, por ejemplo, entre el trabajo nocturno y el sobrepeso de los trabajadores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y que podríamos jugarnos a que las mayores jornadas de trabajo, podríamos hacer una hipótesis que sea: los trabajadores del horario nocturno presentan mayor sobrepeso que los trabajadores de los horarios diurnos, por ejemplo. ¿Entienden? Son supuestos que probablemente la mayoría te salen por sentido común o lo que vos pensás que puedes esperar de esa realidad. Lo interesante de la hipótesis es que nos permite a nosotros como guiarnos. Nos dice, bueno, yo tengo que resolver esta interrogante que tengo. Porque si bien es una afirmación, recuerden, la hipótesis nunca se escribe como pregunta, sino como afirmación, no deja de ser una interrogante sobre la realidad. O sea, en cierta medida vos te preguntás, ¿será que el trabajo nocturno genera más sobrepeso? ¿O estaré yo equivocado? ¿O yo lo habré visto mal? ¿Tá? También recuerden que las hipótesis, que cuando se confirman o se descartan, no siempre se confirman y se descartan en una totalidad. ¿En qué sentido? Imagínense que es como si fuera una barrita de carga, ¿vieron? De tipo cuando ¿se acuerdan los videojuegos cuando tienen esa barrita de se está instalando el videojuego? Bueno, imagínense que eso es una barrita del 100%. Las hipótesis difícilmente se responden siempre al 100%. Muchas veces pasa de que los datos te muestran que sí, tenés razón, pero también hay excepciones. Hay gente que tiene, por ejemplo, un montón de sobrepeso y trabaja en la mañana, por ejemplo. ¿Tá? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la hipótesis no siempre se verifica totalmente al 100%, porque hay casos que van a mostrarte una realidad distinta. Lo que vos tenés que hacer es ponderar, es decir, bueno, la mayoría de los casos reflejan lo que yo me hipotetizaba, ¿tá? En el caso de ustedes, gurises,
las hipótesis para mí, van a ir a veces muy relacionadas, por ejemplo, a el comportamiento del fenómeno que ustedes van a estudiar, ¿tá? Y también, yo creo que tendrían que hacer como si fueran dos hipótesis. Una vinculado a la evaluación del fenómeno que ustedes quieren estudiar, de cómo este fenómeno se desarrolla, y otra hipótesis vinculada a los objetivos esos de mejora que ustedes tienen. Explico esta segunda hipótesis. Vieron que yo les dije que ustedes tienen como un tema central en sus problemas de investigación, en sus investigaciones, es no solo evaluar algo, sino brindar posibles mejoras en eso. Reducir tiempos, costos, todo lo que mencioné recién. Bueno, una hipótesis que ustedes pueden hacer debería ser asociada también a eso. Por ejemplo, si implementamos tal y cual tecnología, reducimos los tiempos en el almacenaje y en el picking del producto, por ejemplo. ¿Entienden? O si, por ejemplo, esta hipótesis, si mejorando el orden y el etiquetado de los productos, podemos reducir los tiempos de tal cosa en un tanto por ciento, si lo quieren hacer matemático. Si no, simplemente podemos reducir significativamente los tiempos. ¿Entienden el ejemplo que les puse, chines? Sí, profe. Es como una hipótesis de lo que ustedes quieren mejorar. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes, como les dije, al querer mejorar, van a someter a prueba esa mejora. Ustedes van a decir, bueno, si yo, por ejemplo, me acuerdo de un trabajo de un alumno, si yo mejoro y realizo un software o aplico tal software que permite un mayor ordenamiento, que quede registrado lo que entra, lo que sale y todo eso, voy a, por ejemplo, ordenar este lugar y hacerlo más eficiente, y voy a hacer los pedidos más rápido. Eso era, me acuerdo, un problema de investigación de un alumno. Era tipo asociado a cómo podía mejorar toda la parte del almacenaje, el retiro de no sé qué de los productos con un programa de computadora. ¿Tá? Entonces, él lo que quería evaluar en cierta medida en su proyecto era ese programa, cómo iba a afectar, si realmente iba a lograr generar esto, un ordenamiento, reducción de tiempos, etc. Entonces, su hipótesis era que efectivamente la aplicación y la utilización de ese programa permitiría reducir los tiempos y mejorar, yo qué sé, el orden del depósito. ¿Tá? Pónganle. Entonces, esa iba a ser su hipótesis, ¿tá? Que el programa iba a generar eso. Entonces, a lo largo de su investigación, lo que va a hacer este compañero, este estudiante, por ejemplo, es demostrar que efectivamente la implementación de ese programa generaba cambios significativos en el orden del depósito y en los tiempos, por ejemplo, en los tiempos de salida del producto, por ejemplo. ¿Entienden, gurises, por dónde va el tema de la hipótesis que les decía? Sí, perfecto. Bien. No sé si estoy diciendo algo que tipo, o sea, si estoy siendo entreverado o si no sé si esto ya estaba súper claro por parte de ustedes. Capaz que yo estoy diciendo algo que ya estaba súper claro y estaba dando muchas vueltas. Pero, no, está bueno eso. Yo lo veía así, como por ejemplo, nosotros tenemos la pregunta problema, ¿no? Sí. Y si me pregunta problema, yo tengo identifico determinado problema en la empresa. Y yo digo, con esa pregunta problema, yo al solucionar esto, ya ahí puedo implementar la mejora que puede pasar también. Claro. Y capaz que ahí tengo, o sea, pero sí, de igual manera vos siempre podés plantear más de una hipótesis. Eso lo tengo claro, sí, ustedes pueden plantear más de una hipótesis. Yo siempre les aconsejo, como les dije recién, que una de esas hipótesis se las guarden también para los resultados de las mejoras que quieran implementar. Es eso, básicamente. Es decir, perfecto. Bueno, mi mejora o las estrategias que vamos a implementar para mejorar van a lograr hacer tal cosa. Van a reducir los tiempos, van a hacer que no sé, la línea de tal producción sea más veloz, que tal, ¿entienden? Mejorar el stock, mejorar el stock del producto, mejorar el orden del depósito. Me acuerdo que yo había un compañero que había estudiado todo el tema del desorden del depósito y cómo generaba, por ejemplo, falta de espacio para almacenaje. ¿Entienden? Y ellos querían aumentar su capacidad de almacenaje, pero tenían un tema de que sí, pueden hacer un galpón nuevo, eso podía ser una idea logística, generar un galpón nuevo, pero este estudiante descubrió en su análisis que
con solo el mejoramiento en el orden de los depósitos que ya existían, podía mejorar la capacidad de almacenaje en un tanto por ciento, ¿entienden? Es decir, la empresa podía guardar muchas más cosas, sin necesidad de generar otro depósito nuevo. O sea, podía ser una estrategia secundaria. ¿Pero entienden? Por ejemplo, porque recuerden que a Profe, veces también, perdón que corte ahí, no hay que perder nunca el eje de que el proyecto que nosotros podemos proponer está siempre sujeto a la disponibilidad económica, mejora, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo les quería justo decir respecto a este trabajo que hizo ese alumno, que el alumno sabía que una posible estrategia siempre es, bueno, hacemos más galpones, hacemos más espacio, construimos un nuevo depósito, bárbaro. Eso lo puedes plantear como una estrategia, pero recuerden, como decís vos, que está bueno también medir las posibilidades de la empresa que ustedes realmente tienen. Entonces este estudiante se focalizó mucho más en esta estrategia de ordenamiento porque consideró que iba a ser mucho más económica, ¿tá? Que si bien había que invertir, porque me acuerdo que había que invertir, hablaba de etiquetados, hablaba de mejorar los estantes, ¿tá? Hacerlos más altos, ¿entendés? Cosas así, pero y conseguir alguna maquinaria o algún elemento que los pudiera bajar a los productos, pero era significativamente más económico que construir un terreno nuevo. ¿Me explico? Para el almacenaje. ¿Sí? Era solamente ordenando, invirtiendo un poco en algunas estanterías y en algunas cosas de esas. Entonces está bueno eso, que también piensen cómo mejorar a veces con menos economía, con menos recursos económicos. Que en definitiva es lo que le importa a la empresa también, ¿no? Porque... Que sin duda. De hecho, eso es también lo que ustedes después pueden utilizar como el feedback para la empresa que ustedes que les abren las puertas. Porque si ustedes, como les digo, le dan soluciones que le requieren para la empresa esa, imagínense una empresa chica, supónganse una empresa familiar que ustedes están estudiando y les requiere para eso una inversión de $2 millones, Ulises le van a decir, pero anda a lavarte el traste, yo ni en pedo hago esto. ¿Entienden? No me sirvió de nada el estudio logístico que hiciste. En cambio, si ustedes logran adaptar a las realidades, muchas veces, si bien pueden sugerirlo si quieren como algo secundario, pero si se logran adaptar a las realidades de la empresa, va a ser mucho mejor recibido este proyecto como el feedback, porque dicen, esta persona me está dando una solución factible, mirá qué interesante, realmente con una poca plata y un poco de trabajo puedo ordenar mejor esto y hacer que los tiempos sean mejor. ¿Entienden? Sí, se entiende. Sí, también otra cosa que ayuda a pila es la búsqueda conjunta del problema raíz, ¿no? O sea, identificar el problema que a la empresa le genera un problema, digámosle así, valga la redundancia, es mucho más eficiente para una mejora aceptada que una sugerencia solo basada en el análisis nuestro. Sí, eso es verdad, Luis, pero tené cuidado de que esto siempre, por lo menos lo que me decían a mí los profesores de logística de ustedes, es que los técnicos son ustedes en este sentido. Ustedes tampoco pueden simplemente plegarse a lo que considera el dueño de la empresa que es un problema. Porque capaz que no responde el problema principal, en el sentido de, capaz que el dueño de la empresa identifica un problema general. Eso sí puede hacerlo porque conoce la empresa. Por ejemplo, dice, bueno, yo tengo un problema acá en el depósito. ¿Tá? Pero ustedes como profesionales tienen que lograr identificar, bueno, cuál es concretamente el problema y cómo posiblemente solucionarlo. Porque si no queda como que simplemente te plegás a decisiones del empresario y no aplicás tu conocimiento técnico porque por algo vos sos el profesional. ¿Tá? Yo recuerdo que esto es verdad, que sí, por algo hacen la entrevista, Ulises, por algo ustedes van a ir y entrevistar y eso, porque también está bueno ver qué es lo que opina el empresario sobre los problemas, pero después ustedes tienen que identificar en concreto cuál es el tema, porque capaz que el empresario piensa que es el problema logístico está en el, como digo, en el depósito, pero piensa que es tal cosa y en realidad sí, está bien, está en el depósito, pero en realidad ustedes se dan cuenta de que en realidad es otra cosa la que está afectando eso. ¿Entienden? Ahí es donde ustedes tienen que aplicar su conocimiento, Ulises. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Sí, sí. Igualmente, Recuerden. Rodrigo, bueno, comentaste la otra vez que cuando nosotros hagamos, bueno, la pregunta problema y todo eso, también vamos a tener como la ayuda de un profesor, dijiste, ¿no? Supuestamente que tenemos nosotros en logística, que nos va como a avalar a ver si está bien o no. Sí, claro, exactamente, es lo que les vengo diciendo, Ulises. O sea,
Yo no he hecho, como le dije al principio de la clase, porque justo Alfonso estás un poquito más tarde, como le dije al principio de la clase, yo no he hecho Meet con otros profesores porque todavía no tenemos el problema. Al no tener problema de investigación, siento que no le podemos sacar jugo a un profesor de logística. Hasta cuando tengamos el problema, yo enseguida voy a organizar algún Meet con los profesores de ustedes para que de alguna manera ustedes les puedan ir presentando. Y ellos también, según lo que tengo entendido, ellos van a pedirles a ustedes que ustedes entreguen los trabajos también a ellos. Para de alguna manera ellos también darles una devolución, porque claro, yo necesito, como les digo, ver la perspectiva técnica de eso. ¿Tá? Si tiene sentido, si es logístico, si es adecuado, si en realidad no podría ser otra cosa. Yo creo que les conté a ustedes del problema, del proyecto ese de unos alumnos que hicieron como un ducto para transporte de leche. ¿Se los conté ese, gurises? Sí, sí. Otra cosa, no está mal si nosotros de repente estamos en clase de, no sé, de depósito y ya preguntamos algo sobre esto, no hay No, ¿qué va a problema. estar mal, gurises? De hecho, es algo esperable porque ellos, los profesores saben, gurises, ¿tá? Los profesores saben que ustedes, lo más importante que tienen este año, ¿tá? Más allá de cada materia tiene su importancia y tienen que pasar las materias, obviamente, pero lo más importante que ustedes tienen es el proyecto final. Y en el proyecto final, si bien yo me encargo en el sentido de que soy como el encargado por los conocimientos metodológicos de la estructura del proyecto, el contenido son ellos, son los demás profesores. Entonces ellos tienen que darle su feedback y sí, seguramente les pueden en algún punto hacerle consultas en las clases. Sería lo más adecuado, ya que también tienen meet con ellos. ¿Está? Buenísimo, sí, era eso. No, capaz por no adelantarme a algo que de repente no le hemos dado acá y preguntar, ¿verdad? Si no hay problema. Otra No, cosa, no. capaz Luis te comentó ya, pero nosotros tenemos ya las preguntas de la entrevista. Nos Sí, queda clasificar cuál y casi seguro la semana que viene bárbaro. Luis sí, lo hacemos. Alfonso sí me contó Luis y me dijo que yo le dije que para que sea más rápido, cuando las tengan bien definidas y eso, las preguntas de entrevista, me las manden por el WhatsApp al privado. Me las mandan, tipo, me escriben por privado, viste, en el WhatsApp, que ya me tienen mi número ahí en el grupo de WhatsApp, me lo mandan. No lo manden al grupo porque capaz que se entrevera, viste, aparte ahí están todos. Mándenmelo por privado, yo lo leo y les doy un feedback en el caso de que si tengan que corregir alguna cosita, les doy un feedback por ahí. Así ya tienen lo antes posible una respuesta y ya pueden aplicar la entrevista. ¿Está? Dale, buenísimo. Sí, yo me conecté un ratito porque tenía comercio exterior hoy también. Sí, Se sí, no, junta tranqui, ahí. tranqui, tranqui. Buenísimo. Pero Luis ya, seguro ya te puso en contexto ahí. Sí, Buenísimo. sí, ya me puso en contexto eso. Por eso te digo, yo lo que estamos como le digo, estamos en ese estado de stand-by donde yo les digo cosas, pero tenemos que usar un poco la imaginación todavía, porque claro, al no haber ido todavía ustedes a la empresa y entrevistado, observado, fotografiado, etcétera, todavía no podemos hablar de un tema concreto, ¿vieron? Esto es lo que a mí me pasa con logística, me río un poco porque es distinto a mis otros grupos que yo doy de prevención o de marketing o lo que sea, porque por ejemplo los prevencionistas, yo les contesto, ellos pueden decidir el problema de investigación sin haber pisado la empresa. ¿Por qué? Porque ellos simplemente dicen, yo quiero estudiar tal cosa en tal lugar, punto. Entonces, no hay una intención, ni siquiera tienen la necesidad de hacer una mejora, nada. Entonces, no tienen que identificar, como en el caso de ustedes, el problema. Ustedes lo tienen que identificar. Eso lo genera que sea más difícil porque tienen que ir primero para hacer eso. ¿Entienden? En los prevencionistas, yo ya del vamos puedo empezar a hacer esto porque ya ellos van escribiendo el problema de investigación desde el minuto uno porque se les ocurre y dicen, yo quiero estudiar esto y esto. Pero ustedes no pueden porque, claro, no podés plantear un problema que no signifique un problema logístico para la empresa. Es como que voy a adivinar cuál es el problema logístico de esta empresa. No tiene sentido, tengo que conocer la empresa primero. Entonces esa es la particularidad que tienen ustedes. Entonces me siento un poco como congelado de no poder avanzar porque necesito que ustedes le hagan las entrevistas. Pero Ulises, esperemos que en breve sea eso. Yo, como les dije, mi aspiración es que para terminar el semestre tengamos la pregunta-problema, los objetivos, las hipótesis y si se puede, toda la parte de la descripción de la empresa. Vieron que ustedes tienen, yo se los había pedido para la entrega esa que hicieron, pero se las voy a pedir de nuevo después para que esté mucho más pulida toda la parte de descripción de la empresa, donde tienen que marcar todo, desde organigramas, misión, historia de la empresa, características del rubro, toda la información que puedan, no sé, ventas, entradas, todo lo que puedan definir de la empresa va a ser
bienvenido. Fotografía, localización, fotos del lugar, todo lo que ustedes puedan a la hora de definir la empresa, yo necesito que también esté para este primer semestre. ¿Tá? Que eso yo les contaba que si tienen información en internet o algo ya podían empezar a hacerla, ¿viste? El desarrollo de la información. Sí, en caso lo nuestro, viste, es una distribuidora acá en la ciudad que vivo yo, pero en sí es más familiar y es chica. De repente, ¿cómo sería misión y visión? O sea, en una Claro, si empresa no la grande lo tiene, tenés mucho si no más la claro, tiene, ¿viste? se la podrían llegar a consultar al dueño de la empresa si es que la empresa no tiene definida una misión o visión en algún lugar. Y si no se las dicen, bueno, no pasa nada, ¿está? Usted, no sé, no pasa nada, no se pone misión y visión y ya está. Pero las empresas suelen tener esa idea de cuál es la misión, la visión en un futuro de la empresa que le gustaría, que quiere lograr, y la misión es tipo, tipo, cuál es nuestro objetivo, o tipo, qué es lo que hacemos, ¿me explico? Pero eso si no lo tienen desarrollado, porque hay empresas que tienen página de internet, donde tienen toda esa información, pero si no la tienen, se la preguntan al empresario, y si no se la dice, bueno, ya está, no pasa nada. Yo Pero creo que sí, eso va a quedar claro después de la entrevista, porque hay también situaciones donde el gerente mismo es el que entrega. Entonces, hay que resolver cuál es el alcance en cuanto a la dimensión de la estructura y después de ahí ver si tiene alineado lo que vos pedís ahora. claro. Si ustedes logran tener, tipo, más allá de la entrevista que le hagan, una especie de vía de comunicación con esta persona y esto puede llegar a facilitarles algunos datos que en algún momento necesiten en un futuro, ¿está? Porque a veces pasa, Ulises, es inevitable que se les puede, que capaz que en un futuro necesitan alguna información que no preguntaron en la entrevista, porque a veces es difícil prever todo en la entrevista. Entonces, en dicho caso, bueno, si tienen alguna línea de comunicación que puedan escribirle a esa persona y que les pueda contestar y decir, agréguenla porque el día de mañana pueden querer preguntarle algo que justo no estuvo en la entrevista. ¿Está? En sí está bueno porque viste que, como dijiste vos la otra vez, un máximo de 15, viste que preguntando de repente esas cosas como que ya son demasiadas preguntas, ¿no? Sí. Capaz consultándolo como decís vos, por WhatsApp o tener un contacto ahí. Sí, obvio, con teniendo algún contacto donde puedan hablar con la persona alguna vez que necesiten alguna cosa es mejor. Ustedes recuerden que le van a hacer un trabajo bueno, serio y que les puede servir mucho al trabajador, ¿tá? Así que también véndanlo por ese lado, Ulises, también, ¿tá? Véndanse ustedes y el esfuerzo de ustedes también por ese lado, de que no es por así nomás, sino que ustedes van a brindarle algo al trabajador, ¿tá? Más allá de que ellos les van a facilitar cosas, ¿de acuerdo? Yo qué sé, Sí. Buenísimo. siempre el día de mañana, cuando se lo vayan a entregar, capaz que en vez de entregarle, no le entregan la tesis, sino que le entregan un resumen de las cosas que hicieron y que descubrieron. Digo porque capaz que no se va a poner a leerles una monografía de 60 páginas, ¿entienden, gurises? Eso difícilmente. Pero está. Chiquines, ya nos queda casi nada. En realidad no me va a dar tiempo para hoy hablar del marco teórico que quería conversar, pero sí también les quería decir sobre el marco teórico, que es una parte que viene un poco después de que tengamos el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis, que es que me gustaría también, esto es como también, vieron que yo les dije que son las proyecciones que yo hago, ¿no? De tener problema, objetivo, hipótesis y desarrollo de la empresa, y descripción de la empresa, perdón, y el rubro, en este primer semestre, pero me gustaría dejarles como deberes para el segundo semestre, porque vieron que nosotros tenemos un receso, ¿verdad, Ulises? Yo sé que algunos de ustedes capaz que da examen, lo que sea, pero tenemos un receso como de un mes, casi, ¿está? Entonces, en ese receso, me gustaría, ¿tá? Me gustaría que ustedes empiecen por su cuenta a desarrollar el marco teórico. Porque si no va a ser una pérdida de tiempo. Es un mes que ustedes tienen y el marco teórico es algo que pueden hacerlo sin necesidad de que yo esté regulando lo que hacen. ¿Me explico? Después, cuando volviéramos en el segundo semestre, ya me podrían mostrar sí lo que desarrollaron del marco teórico. ¿Se entiende lo que me gustaría hacer a mí? Sí. Está. A ver, después voy a explicar lo que es el marco teórico seguramente en el próximo Meet, ¿está? Pero el marco teórico es esa... Yo Sí. tengo una consulta que no termino de entender cómo vas a evaluar. La materia tuya se entera de todo el año, de todo este año, es una materia sola, es una No, evaluación por la materia semestre. semestral.
Dice, la materia semestral, lo que yo hago para evaluar son 2 entregas, ponele, o 3, depende. En este caso me parece por los tiempos y por los plazos que tenemos, solamente sean 2 entregas donde ustedes me tienen que entregar los avances con sus trabajos y en base a esos avances y que tengan completo lo que yo les pedí, aprueban el semestre. ¿Me explico, gurises? Es así. O sea, no les voy a poner tareas, porque no tiene sentido ponerles tareas de otras cosas. Yo lo que les enseño acá es todo para tratar de adaptarlo al problema de investigación y al proyecto de investigación que ustedes tienen, gurises. ¿Está? Porque yo conociendo los plazos y conociendo la complejidad de lo que tienen que hacer, si nosotros solo arrancáramos recién a hacer el problema en el segundo semestre, ya ven, miren todo lo que les llevó a ustedes poder contactar con la empresa. ¿Se fijaron? Claro, claro. Todo lo que les ha llevado, gurises. Imagínense como si ustedes tuvieran que salir a buscar la empresa y hacer todo en el segundo semestre de metodología. No hay chance, gurises, no llegan ni en pedo. O sea, ya de por sí muchas veces no llegan ustedes al final, pero la idea siempre es que lleguen lo más pronto posible y después pueden seguir puliendo el trabajo. Eso yo se los voy a comentar después, porque ustedes en realidad, gurises, saben que tienen hasta 2 años para poder defender y eso. O sea, que en el sentido que ustedes pueden pulir un buen tiempo el trabajo. ¿Tá? No tiene por qué estar completo al final de noviembre, ¿tá? Pero sí tiene que estar lo más encaminado posible. Hay cosas que tienen que estar ya prontas, que después lo que quede sea pulirlo y mejorarlo. ¿Me explico? Porque también hay que salvar la materia. O sea, hay claro, que cumplir con la claro, pero mi materia, como les digo, al estar vinculada al proyecto, o sea, yo ser encargado del tema del proyecto en el sentido metodológico, mi materia en realidad no es una materia tradicional de contenidos, no es como las otras materias que ustedes tienen, que tienen un parcial, evaluaciones, preguntitas sobre lo que van dando y los contenidos. Acá en realidad, todos los contenidos son siempre asociados a lo que tienen que hacer ustedes en el proyecto. Ya hablamos de entrevista porque tenían que ustedes entrevistar. Hice una clase de normas APA que en realidad se la subí de otro grupo, a ustedes no se las di porque no les pude dar la clase el sábado porque se me quedé sin batería, pero di una clase de normas APA. Vimos clases sobre objetivos, sobre hipótesis, sobre problema de investigación. Todas estas cosas. Después vamos a hablar sobre marco teórico. Vamos a hablar todas las cosas que son necesarias, gurises, para que ustedes que se tienen que ver puedan desarrollar el proyecto. Claro. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación de ustedes? Las diferentes entregas que yo les voy a pedir. Yo ahora en breve, en unas semanas, voy a dar un plazo, obviamente, para que lo entreguen y voy a pedir la otra evaluación, la otra avance. En ese avance yo voy a pedir ya que tengan problema, objetivos e hipótesis. ¿Está? Y otra consulta, Rodrigo. Lo más descripto que puedan de la empresa, lo que más me puedan describir de la empresa, sí. No, después cuando defendemos, o sea, a fin de año, ¿es grupal o es individual eso? La defensa, lo que pasa es lo siguiente, a la defensa misma se pasa cuando ustedes tienen todo aprobado. No solamente en materia, sino todas las materias de la carrera. ¿Está? Esa era mi consulta. Lo que ocurre es que ustedes quedan, es así. Si ustedes, por ejemplo, imagínense son 4 integrantes y hay 3 que tienen todo, o sea, imagínense son 4 integrantes y el proyecto lo aprueban, es decir, hacen todo el año conmigo, en noviembre el trabajo está satisfactorio, aprueban, no sé, van a la defensa, ¿está? De esos 4 hay uno que no tiene todas las materias completas. Ese va a quedar en stand-by, es decir, tiene aprobado el proyecto, pero queda en stand-by para la defensa hasta que apruebe todo lo demás. O sea, defenderá en otro periodo. ¿Entienden? Cuando apruebe todas las materias que le faltan, ese cuarto integrante irá solo a la defensa. Los otros 3 defienden juntos. Pero ojo, gurises, ojo. No es que sea una defensa junta. La defensa en realidad es individual. Lo que hacen juntos es, el día de la defensa, presentan el proyecto, tipo un diapositivas, tienen, no sé, 15 minutos, ponele, 20 a reventar, para presentar el proyecto. Lo presentan. Eso lo hacen grupal. Ahí si son, por ejemplo, 3 estudiantes del grupo que van a defender ese día, entre los 3 lo presentan. Pero después, la parte de preguntas o defensa o lo que sea, son individuales. Es decir, después de que presentan eso, salen del salón y se le va haciendo entrar de a uno. Y la nota es individual. Uno del grupo puede tener 7, otro 8 y otro 10. Depende cómo respondan en la defensa. Y también se ponderan tan gurises cosas como la participación en clase, el trabajo en el año y cosas de esas. Miren que a veces los profesores también en la defensa consideramos eso. Si vemos que es un alumno que ha participado siempre, que se conecta, que trabaja, que no sé qué, siempre se les puede dar unos puntitos más. Les digo porque siempre pasa eso. ¿Está?
como les digo, gurises, la defensa es individual en el sentido de que pasan de a uno en la parte de preguntas y en la parte de defensa real, de que tienen que defender lo que hicieron. Pero después la presentación es grupal y bueno, si algunos quedan colgados, como les dije, que le deben materias de años anteriores, quedan en stand-by, su trabajo queda aprobado, pero queda en stand-by y cuando tenga todo aprobado, pasa instantáneamente a la defensa. ¿Entienden, chiquines? Sí, clarísimo. Sí, sí, buenísimo. Ahora, justo eso era una cosa que iba a preguntar a lo último. Porque era la idea para que no quede nadie trancado y nadie colgado, ¿entienden, gurises? Que nadie quede tipo, yo tengo todas aprobadas y porque mis compañeros no están aprobados yo no puedo defender. No, cada puede defender, si tienen el trabajo aprobado, pueden defender lo que quieran. Los que tengan todo aprobado lo pueden defender cuando quieran. Así que en caso que supongamos yo debo, no sé, ahora me quedo una en el tercero y no la apruebo, no complico a mis compañeros. No Por complicado. más que no sea metodología, digo, cualquier otra materia. No, cualquier materia. Buenísimo, buenísimo. Lo que sí, gurises, es que, tienen que, en el caso de que aprueben el trabajo, el proyecto. Recuerden, chines, si el trabajo está muy pobre, por ejemplo, al final de noviembre, el proyecto de ustedes está muy pobre, le faltan muchísimas cosas, realmente está muy débil, se les generalmente recursan el segundo semestre. Se les pide al grupo para recursar, porque no, chines, no hay examen, o sea, hay, pero no tiene sentido. Esto ya me tengo que ir a otra clase, pero, chines, no tiene sentido tener examen en mi materia. ¿Entienden, gurises? En mi materia es o se recursa o se aprueba, no hay examen. O sea, existe el examen, pero no tiene sentido, porque al ser proyecto, gurises, yo no les voy a poner un examen escrito sobre qué. ¿Entienden, gurises? Si es un proyecto. Entonces, acá es bien simple. Si al final del semestre, imagínense de noviembre, ustedes realmente con el grupo se durmieron en los laureles, no pudieron dedicarle mucho, no le escribieron, le faltan marco metodológico, le falta análisis, le falta conclusiones, le falta medio trabajo, no los voy a mandar a examen. Se recursa el semestre. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Ustedes pueden recursar el semestre y seguir desarrollando junto con el profesor el proyecto que vienen haciendo, Willis. ¿A qué miércoles les voy a mandar un examen a ustedes, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Entienden esto, Willis, que estoy mencionando? Sí. Sí. Tiene sentido, porque como les digo, no es una materia de contenido tradicional. No es, vamos a un examen y te hago preguntitas sobre lo que vimos en el año. No. En realidad, ustedes es un proyecto lo que hacen. Entonces, si el proyecto no está satisfactorio, se recursa la materia hasta que esté satisfactorio el proyecto. Repito, no tiene que estar perfectamente pulido. Sí. Más a título personal, yo estudio ingeniería en aguas por la UTEC, estoy haciendo el cuarto semestre. También tengo una materia que me ha acompañado desde el inicio, que se llama proyecto y que acompaña todos los años un proyecto de esta índole, así técnico, ¿no? Sí. ¿Eso podría llegar a ser revalidable o ni siquiera me lo presento, por ejemplo? No. ¿Cómo? Pero no entendí cuál es la pregunta. Yo estoy cursando a nivel terciario por la UTEC el cuarto semestre de Ingeniería en Agua y Desarrollo Sostenible. Durante todo el proceso de cursado, yo he tenido una materia la cual he salvado que se llama proyecto y acompañamiento técnico, que sería algo similar a lo tuyo, donde está basado en lo mismo, en el respeto por las normas APA, en el planteo de una buena hipótesis y de una resolución de problemas. Eso, dado el nivel terciario, ¿llegaría o podría llegar a plantearlo como algo revalidable o decir que ni siquiera suma? ¿Revalidable? La materia, no, sí. Es un proyecto totalmente diferente. Acá la materia acá no se llama proyectos la materia, se llama metodología. ¿Está? Pero no tiene sentido tampoco. Yo soy prevencionista y hice todo metodología de la investigación, todo lo mismo, y sin embargo no puedo ni pensar en rivalidad porque es otro proyecto totalmente diferente. Es un proyecto totalmente diferente, claro. Por más que la materia es la misma. Claro, una cosa es una tesis o un proyecto de logística, otra cosa distinta es el de ingeniería en aguas, no sé qué. O sea, capaz que encontrás alguna conexión y te va a servir como ejemplo algunos elementos, desde las normas APA, si ese proyecto tuvo marco teórico, vas a saber lo que es hacer un marco teórico, todo eso. Pero cuidado porque no siempre en las carreras terciarias hacen una especie de tesina como hacen ustedes. Los de prevencionista tienen en cuarto una tesis. Ellos sí tienen algo muy parecido a lo que hacen ustedes acá. Tenemos en tercero y en cuarto. En tercero y en cuarto. En tercero yo digo porque yo doy metodología en tercero y cuarto, los dos. En tercero es muy distinto a esto que están haciendo ahora acá, porque es un proyecto típico de prevención de evaluación de riesgos en industria y comercio, construcción, agro, etc.
que es típico de implementar metodologías de prevención de evaluación de riesgo, ¿tá? Para incendio, para químico, para biológico, papá, y generar medidas correctivas. Cuarto año sí se parece mucho a esto que están haciendo ustedes en el sentido de que es más una tesis. Un elemento donde hay pregunta de problema, hipótesis, objetivo, marco teórico, marco metodológico, análisis, conclusiones, ¿entienden? Trabajo de campo, métodos aplicados. Entonces, en el sentido ese, chines, de que aparte del proyecto no todo es como, sí. es la manera de integrar toda la materia y es la manera, como quien dice, práctica que tenemos de mostrar todo lo que es la logística. Por eso tiene un peso tan importante. Claro, por eso no se puede revalidar el proyecto ni en Pepe Gurises porque es específico de la carrera. Lo que te va a servir es como experiencia previa, como para decir, bueno, yo ya sé cómo utilizar las normas APA, yo ya sé Lo cómo más cerca de lo práctico que vamos a estar, claro, digamos. Exacto. Chiquines, los tengo que dejar porque ya están queriendo entrar los estudiantes del grupo siguiente, ¿está? Así que los dejo por esta, ¿está? Y ustedes se desconectan y yo sigo acá. ¿De acuerdo, Gurises? Nos vemos. Dale, buenísimo. La clase que viene. Saludos, que pasen bien. Chao. Suerte.